saber el sueño y lo que representaba el sueño. Ahora, noten cómo se desarrolla la segunda idea, el hecho de que Dios pone y quita reyes. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 37 y 38. Daniel le dice al rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten que Dios dice a través de Daniel al rey que Dios fue el que lo colocó para gobernar sobre Babilonia. Es un ejemplo de que Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, ¿qué diríamos de la tercera idea? El hecho de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades, o los tiempos y las edades, como dice aquí. Esta idea se halla desarrollada en Daniel, el capítulo 3. Allí encontramos en Daniel 3 que el rey Nabucodonosor levanta una gigantesca estatua que mide 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Y es interesante notar de dónde el rey Nabucodonosor adquirió la idea para hacer esta estatua de oro. En realidad, en Daniel capítulo 2, Dios le había mostrado a Nabucodonosor cómo se iba a desarrollar la historia profética. Dios le había dicho a Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, y luego después de ti se levantará otro reino de plata, que eran los medos y los persas. Luego se levantará un tercer reino de bronce, que eran los griegos. Y luego se levantará un reino de hierro, que representa Roma, las piernas de la estatua. Y luego le dijo: entonces, después de eso, ese reino se va a dividir en 10 reinos de hierro mezclado con barro, que representa a Europa en su estado dividido. Y luego Dios dijo que en los días de estos reyes Él iba a establecer un reino que nunca iba a ser corrompido. A Nabucodonosor no le gustó nada este panorama profético que Dios había presentado, porque Nabucodonosor pensaba que su reino iba a ser eterno. Y por lo tanto, para contradecir el panorama profético que Dios dio en el capítulo 2, Nabucodonosor mandó hacer esta estatua completamente de oro. La cabeza de la estatua era de oro y representaba a Babilonia, pero Nabucodonosor dice: ¿qué es esto de que yo soy solo la cabeza de oro? Voy a hacer una imagen toda de oro, y de esta manera voy a demostrar que el panorama profético que presenta Dios no es correcto. En realidad no se van a levantar otros reinos después que el mío. Yo soy el que estoy en control de los eventos proféticos. Pero todos sabemos cómo se desarrolló esta historia. Dios alteró los planes del rey. Es decir, Dios alteró el panorama profético que presentaba Nabucodonosor, que era que el reino de él iba a permanecer para siempre. Y Dios lo hizo librando a los jóvenes del horno de fuego. Es decir, que Nabucodonosor procuró cambiar los tiempos, procuró cambiar el panorama profético de Dios, pero Dios interrumpió sus planes y demostró que en realidad Él estaba en control de los tiempos proféticos y que las profecías se iban a cumplir exactamente como Él había dicho. Entonces vuelvo a preguntar: ¿qué significa el cambiar los tiempos? Sencillamente significa que el cuerno pequeño iba a pensar de alguna manera en cambiar el calendario profético de Dios, el orden de eventos proféticos que Dios ha establecido, el lugar donde se van a cumplir esas profecías, con quiénes se van a cumplir esas profecías, cuándo se van a cumplir esas profecías. En otras palabras, el cuerno pequeño iba a hacer lo que intentó hacer el rey Nabucodonosor. Iba a intentar cambiar el panorama profético que Dios ha presentado en las profecías, y quiere presentar un panorama profético rival o distinto. Ahora quiero leer algunos versículos de la Biblia a donde se usa la palabra tiempos,
Porque necesitamos entender que cuando dice la Biblia que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos, no está hablando de tiempo de calendario, no está hablando de horas y de días en forma común y corriente. En realidad, cuando usa la palabra tiempos, está hablando de los eventos proféticos que Dios ha colocado en su calendario. Es decir, el cuerno pequeño iba a pensar cambiar en alguna forma el orden de eventos que Dios ha establecido que se van a ocurrir de acuerdo a su calendario profético. Quiero que noten, en primer lugar, que el periodo de dominio del cuerno pequeño se expresa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense allí que se usa la palabra tiempo y tiempos para referirse al periodo de dominio del cuerno pequeño. Es decir, la expresión tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. También en Daniel 4 y el versículo 25, encontramos que cuando Nabucodonosor enloqueció por 7 años, Dios expresó ese periodo profético en cuanto a lo que iba a ocurrir con Nabucodonosor con la palabra tiempos. Es decir, la palabra tiempos denotaba un evento profético. Noten Daniel 4 y el versículo 25. Dice Daniel al rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y ahora escuchen. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fíjense que la palabra tiempos se usan para describir un evento profético futuro. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Vamos a notar algunos otros textos bíblicos que claramente usan la palabra tiempos y aún la palabra oportunidades para referirse a eventos en el calendario profético de Dios. Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Y quiero que noten la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús y la respuesta que les dio el Maestro. Dice en Hechos 1 y el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para establecer el reino con Israel. Noten la respuesta de Jesús en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Fíjense que es similar la expresión a la que encontramos en Daniel 2:21. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no es para ustedes saber si ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para que Él restaure el reino a Israel. Lo que sí pueden saber, les dijo Jesús en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el Señor Jesucristo usó la expresión tiempos y sazones para referirse a un evento profético en el calendario de Dios. Noten también Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando del cierre de la puerta de la gracia y de la venida del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos, aquí está otra vez, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y luego procede a hablar de la venida de Jesús para cerrar la puerta de la gracia como la venida del ladrón en la noche. Es decir, nuevamente se usa la palabra tiempos y también la palabra ocasiones u oportunidades para referirse a eventos que Dios ha establecido en su calendario profético. También vamos a notar Hechos, el capítulo